Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. El día de hoy, antes de comenzar, nada más quiero aclararles un punto acerca de su calificación que me supongo que ya todos vieron en el SAES. Si alguno tiene duda de que en su calificación que tiene reflejada en el SAES no concuerda con la del examen que les mandé en Classroom por equipo, es porque les falta una fracción de 0.5 a algunos. Entonces, como no puedo poner esa fracción, yo la tengo registrada en mi lista, entonces para que tengan en consideración que es el promedio que tienen que llevar, ¿eh? Está bien, profesor. Ahora, por otro lado, les quiero asignarles el problema adicional que van a tener que exponer por equipo para aumentar la calificación esta que sacaron en el primer parcial. Estoy viendo que la mayoría tiene más de 6 puntos, casi todos. Uno que otro le faltan medio punto, pero estamos bien. Entonces, les recuerdo que tienen que tener como mínimo de promedio 3, ¿no? Para que no haya ningún problema. Y esto sin contar con la exposición que van a tener, ¿no? Tendríamos que sumar 2 puntos más. Entonces, en ese caso, tendrían algunos más de 3 puntos acumulados. Digo que necesitan 3 porque con la exposición pues le subo el promedio a la segunda calificación. Y si todo sale bien y no hay ningún retraso, en el tercer parcial me gustaría ponerles, en lugar del promedio de las 2 primeras, la calificación final que van a tener. Por eso es que les voy a solicitar las tareas que les estoy solicitando. Bueno, ya hasta ahorita subí las de aceleraciones por imagen para que las tengan ahí. Esto es por equipo, ¿no? Los pueden integrar por equipo, por grupo, ¿verdad? No sé cómo se organizan para que sea más rápido todo. Entonces recuerden que las tareas tienen como máximo 3 puntos, es decir, que tienen a su promedio 3 puntos más y llevan 3 de promedio, nada más con entregar, pues yo creo que el 90-85% de las tareas, pues yo creo que ya es más suficiente para que tengan calificación aprobatoria. Entonces, por ese lado vamos bien, ¿no? Vamos bien en el sentido que nadie va a reprobar, salvo alguno por ahí que sí necesita necesariamente la exposición. Y en la exposición y entregando las tareas, casi todos pasan, ¿verdad? Ya no hay ningún problema. Bien, el día de hoy les voy a asignar los problemas para que resuelvan, ¿sí? Y entonces de esta forma, estos problemas que les voy a asignar para exposición, para que sea todavía más sencilla la situación, les voy a asignar los problemas que les dejé de tarea para aceleración. Entonces los voy a ir asignando.
Y entonces les asigno los problemas de tarea en el entendido de que hay que exponerlos por equipo. Los resuelven por equipo y los presentan por equipo, ¿verdad? Entonces, estoy presentando en pantalla los problemas que son no sé si esto no estoy presentando todavía. Ahora sí. Son los mismos problemas que utilizaron para análisis de posición. De hecho, ya tienen todo. Deberían, más bien el verbo correcto, deberían de ya entonces haber terminado y presentado y mandado el análisis de posición. Son el dibujo, ¿verdad? Bien desarrollado de cada uno de los elementos de los mecanismos. Y entonces ahí tenemos el primero. Entonces dice ahí, determinación de velocidades y aceleraciones por el método no dice velocidades relativas, bueno, ahorita lo corrijo. De aceleraciones relativas. Debe decir por el método de aceleraciones relativas, método de la imagen. Y una vez obtenido, de acuerdo a las dimensiones indicadas, los siguientes 10 mecanismos a una escala adecuada, eso ya lo tienen. Determine las velocidades y aceleraciones. Bueno, tienen que determinar las aceleraciones, las velocidades antes que las aceleraciones, ¿verdad? Que solicitan por el método de velocidades relativas. De aceleraciones, no sé por qué ahí me cambiaron. Ahorita lo voy a cambiar, modifico el documento. Entonces, entonces luego de la siguiente forma, el problema número 1, como no tienen asignado número de equipo, los voy a ir asignando conforme los veo aquí en la pantalla, que están presentes. Entonces, aquí de los primeros tengo a Said Sauco. Sí, entonces ustedes junto con todo su equipo van a exponer este problema, el número 1, que vale, dice, considerando omega 2 menos 10 radianes sobre segundo, que vendría siendo en el sentido de las medidas de reloj, ese negativo, determine las aceleraciones AD, AC, AB y las aceleraciones angulares alfa 3 y alfa 4. Obviamente las velocidades pues tienen que entrar dentro del método de la imagen, ¿no? Ya me acuerdo por qué le puse velocidad relativa, porque así aquí hay que calcular velocidades y aceleraciones. Sí, está bien enunciado. Todos por el método de la imagen, porque hay otro que es de tarea y hay que hacerlo por por centros instantáneos. Entonces, ese sería el problema para todo su equipo, ¿sí? Entonces, sigo con Morán Zenobi, bueno, ahí sí dice Zenobi. Si usted ya está dentro del equipo, ¿ya está en el equipo de Sauco, no? No, yo estoy con Rodolfo, con Pablo y con Daniel. Okay. Bueno, somos otro equipo. Ok, entonces les voy a asignar otro problema. Ok. ¿Sí? Entonces sería el número 2. El problema número 2, ok. Sí. Igual, lo que les pide. Entendido. Igual les pide velocidades y aceleraciones. Sí, profe. Sí. Entonces, recuerden que todo es por equipo, la exposición es por equipo y la presentación es por equipo. Entonces, Ricardo Ramírez. Sí, profe, aquí estoy. A ver, le asigno otro problema. Si usted no está integrado en el equipo de los compañeros, pues le asigno otro problema a su equipo. Sí, yo estoy en otro equipo. Ok, entonces sería el problema
número 3, Ujú. ¿de acuerdo? Igual, ahí están los requerimientos. Bueno, el problema es para exponer y de tarea, pero si tienen alguna pregunta, alguna duda, lo podemos hacer durante clase para que todos vean y así todos resuelven sus dudas y los voy indicando cómo deben de hacerlo. No necesariamente es como un examen, ¿verdad? Ahí tú lo resuelves como puedas, ¿no? Me piden asistencia y yo con todo gusto les digo, para todos. Sí, profe, de acuerdo. Entonces, ya tenemos al número 3. Ahora vámonos con Vázquez Rosales, ¿no? Vázquez Rosal. Yo, presente. Sí, le asigno, si no está en los otros equipos, le asigno. El problema 4. Ok, profe. Ok, lo mismo, ¿verdad? Si tienen alguna duda, pues lo vemos aquí en clase. Esto ya está publicado. El problema 5 sería para Pérez Hernández. Sí, profe, yo estoy en el equipo de Morán Zanabria. Entonces ya no, usted ya no. Entonces, usted ya está asignado con grupo. Ricardo Jesús. Yo también ya estoy en un equipo que mencionó, profe. Ok, te voy a mencionar otros 3 y si no ya pregunto quién falta, ¿no? Pimentel López. Sí, profe, yo no me han nombrado. Ok, entonces le asigno el número 5. Tendrían que resolver el número 5. Ok. Ok. David Covarrubias. David Covarrubias. ¿Sí me escucha? Bueno, digo, sí me puede contestar. Digo, sí me puede, porque luego no pueden con los teléfonos o con su aparato, ¿no? Su dispositivo. Disculpe, profesor. Sí. Él ya es un integrante de mi equipo. Ok, gracias, muy amable. Gracias. Entonces, iremos con el siguiente. Buenos días. Hernández T. Hernández T. Bueno, ¿quién? Ahora sí, díganme, yo creo que ya acá están todos, o si no es que ya todos tienen. ¿Ya todos tienen el problema para desarrollar? Falta yo, profesor. Ok. Entonces, Gaitán, entonces sería el problema 6. El problema 6. Ok. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Por ejemplo, este problema de levas lo hicimos uno igualito, pero que en lugar de tener esa forma de cacahuate, es círculo. Entonces, hasta exactamente lo mismo, el mismo procedimiento. No hay ningún Gracias, problema. profesor. No creo que haya ningún problema. Si no, lo vemos en clase. Y para que todos lo vean, ¿no? ¿no? No importa que diga cómo hay que hacerlo y después ustedes lo repitan. ¿De acuerdo? Va. Que nadie se quede sin dudas. ¿Alguien más? ¿Alguno
más que les falte que les asignen los problemas. A mí, profesor. Ok, entonces Cordero, Acosta, vamos a darles el siguiente, el número 7. ¿Sí? Ok, profesor. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Igual, para todos, va la ayuda, ¿no? Bueno, si ya nadie falta más de que el equipo que le asigne problemas. Yo falto, profesor. A ver, Andrea, por favor. Entonces sería el problema número 8. Sí, gracias. El problema de 8 de una trituradora para todo su equipo. Igual todos lo hacen en AutoCAD o como quieran hacer a mano y lo presentan en diapositivas y se organizan. Cualquier duda, pues lo vemos durante las sesiones. ¿Alguien más? Yo, profe. Ok, Ulises, les asigno el siguiente, el 8, el 9, sería el problema Ok. 9, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Si no tienen dudas, pues lo vemos en las clases. Sí, gracias. Sí. ¿Alguien más? Ok, entonces vamos a continuar con el tema de trenes de engranes. Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Todavía yo no expongo, pero pensaba exponer hoy, no sé si al final de la clase o unos No, minutos no, antes. si tienen exposiciones, adelante, primero voy a dar prioridad, si no, mañana temprano continúo con trenes, ya más me falta los trenes epicicloidales, la teoría rápidamente y los problemas que les voy a explicar todos relativamente sencillo y después ya pasaría al último tema de levas, pero exponga. Me interesa Gracias. que todos tengan sus puntos. Sí, adelante. Esto soy todo oídos. Por favor. ¿Ya se puede ver mi presentación? Sí, sí se ve. Ok, mi nombre es Morales Carrasco Andrea Viviana y les voy a presentar el problema 1 de la sección 2, el cual nos dice la velocidad angular del eslabón AB es la velocidad angular de AB es de 4 radianes sobre segundo. En el instante en que se muestra, determine la velocidad del bloque E para la posición que se muestra en la figura. Bueno, aquí ya lo hice por el método de imagen. Entonces las fórmulas que vamos a utilizar va a ser la velocidad, va a ser igual a la velocidad angular por la distancia que tengamos o el radio. Y bueno, como ya conocemos la velocidad angular de A a B, vamos a calcular la velocidad de B, donde vamos a utilizar esta primera fórmula. Disculpes, no se mueve su presentación. Quedó ahí en problema 1 y su nombre. ¿Ya se ve? Es que no cambia. Se ve. Ya cambió, ahora sí ya. Ya cambió. Gracias. Bueno, vamos a calcular la velocidad de B, donde conocemos nuestra velocidad angular de A a B, que son 4 radianes, y nuestra distancia de B a A es 2 pies. Entonces nos va a quedar de 8 pies sobre segundo nuestra velocidad. Después,
como aquí tenemos marcado la velocidad de B, que es perpendicular, también tenemos marcado nuestra velocidad de D y vamos a tener nuestra velocidad relativa vista de D hacia B, pero eso no conocemos ni la magnitud de la velocidad relativa de vista desde B y la de B. Entonces, coloqué la ecuación de movimiento relativo donde vamos a tener que la velocidad de D es igual a la velocidad de B más la velocidad relativa de D vista desde B. Y coloqué aquí el triángulo y tenemos aquí un ángulo de 30 grados. Entonces, con ese ángulo vamos a utilizar lo que es ley de senos para calcular la velocidad de D y la velocidad angular de D. Entonces, tenemos que la velocidad de B, aquí tengo la ecuación, la velocidad de B sobre el seno de 30 igual a 8, que este sí lo conocemos, que es la velocidad de B sobre el seno de 90. Por lo que nos da, despejando, aquí me equivoqué, escribí la velocidad de B, pero es la velocidad de D. Entonces, despejamos y obtenemos que la velocidad de D es igual a 4 pies sobre segundos. Después tenemos, para calcular la velocidad angular, tenemos nuestra fórmula que la velocidad de D es igual a la velocidad angular vista de D a B por nuestra distancia de B a D. Despejamos nuestra velocidad angular conociendo los datos que tenemos. Conocemos que la velocidad de D es de 4 pies sobre segundos y la distancia que vamos a tener de B a D es de 1 pie. Nos queda que tenemos 4 radianes sobre segundo. Igualmente, para calcular la velocidad relativa de B a D, realizamos lo mismo que es el teorema de Steno. Desconocemos la velocidad relativa de B a D, donde vamos a tener la velocidad relativa de B vista D sobre el seno de 60 igual a 8 sobre el seno de 90. Despejamos la velocidad relativa y vamos a tener que nuestra velocidad vista de B es igual a 6.92 pies sobre segundos. Igualmente, para calcular la velocidad angular, tenemos nuestra fórmula que es B, la velocidad relativa de D vista desde B, igual a la distancia que vamos a tener de B a D por nuestra velocidad angular que desconocemos. Despejamos nuestra velocidad angular y vamos a tener que es de 6.92 radianes sobre segundos. Ahora bien, aquí tenemos, como vemos en la primera imagen original, de D a E vamos a tener 2 pies con un ángulo de 30 grados. Y aquí está representada la velocidad de BD y la velocidad de BE. Como tienen mismo sentido y magnitud, misma orientación, pues nos queda que la velocidad relativa de E vista desde E es igual a 0, por lo tanto nuestra velocidad angular es de 0 radianes sobre segundos, por lo que al tener la fórmula de B menos BE por el sentido que lleva, igual a menos la velocidad de BD más la velocidad angular de D vista desde E, pero ese es 0, entonces por lo tanto este valor desaparece. Entonces nos queda que tenemos una igualdad de menos la velocidad de E es igual a menos la velocidad de E. Como tenemos pasando el signo negativo, nos va a pasar positivo, entonces nuestra velocidad va a ser igual a la de 4 pies sobre segundos. Y eso sería todo. Para comprobar que la velocidad relativa de E, de E vista sobre D, hice un análisis analítico y pues nos da 0. Eso sería todo.
Está bien, está muy bien. Nada más en la parte donde presentó el triángulo, ¿Este? ajá, y comenzó a hacer los cálculos con trigonometría. Ujú. Bueno, está bien, está bien. Recuerden que ese triángulo que hacen a escala, recuerden que todo tiene que ser escala. Si usted hace escala el triángulo, ya directamente mide del dibujo y midiendo del dibujo la longitud, sabe cuánto vale el vector de velocidad relativa y el vector de salida del siguiente eslabón. Todo es método gráfico, ¿no? Sí, Por eso que recuerde que le ponemos una escala. Sí, está bien que lo pueden hacer por trigonometría, no estoy peleado con esa forma, ¿verdad? Pero sí, la materia es del método gráfico para que usted pueda, mediante el dibujo, directamente en el trazo mide y transforma por cada centímetro o milímetro que usted dio, son el equivalente a velocidades y también así va a ocurrir en aceleraciones, pero está perfecto, no hay ningún problema por eso. gracias, profe. Sí, nada más déjeme Morales ponerle Morales Carrasco. sus 2 puntos adicionales. Ok, entonces recuerde que ya tiene 2 puntos más en su primer examen. Bueno, y una fracción, 0.5 más, ¿no? Que no le puse, ¿sabes? ¿No? Entonces, tengo aquí todo registrado, que sería lo que voy a considerar para las calificaciones. Ok, ya está Gracias. bien. No, al contrario, eso usted. Bueno, si no tiene nadie nada más que agregar, pues nos queda un poquito de tiempo para... Yo también falta de presentar, profe. No sé si puedo. Bueno, adelante, 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 adelante. Vamos entonces a concluir con participaciones. Está muy bien. Estamos al pendiente. Sí. ¿Se ve la pantalla? Sí, Sí, Ah, bueno, me tocó el problema 16, en el cual el único dato que se nos da es que la velocidad de B del collarín B, perdón, es de 400 milímetros sobre segundo en dirección hacia arriba. Y hay que calcular la velocidad angular del eslabón 3, que es el de ABD, y la velocidad del punto A, que es el que tenemos en el extremo. Primeramente, pues con la ecuación de movimiento relativo, ya que tenemos que la velocidad de B va a ser igual a la velocidad de D más la velocidad de B respecto de D. Trazo las velocidades, primeramente la velocidad de B, que ya es la que conozco, y su dirección. Después mi velocidad de D, la cual es perpendicular a mi eslabón ED. La dirección yo estoy suponiendo que es hacia abajo. Y pues, bueno, magnitud no la conozco aún. Y mi velocidad relativa, que es perpendicular a mi eslabón BD. Y dirección todavía no conozco, y magnitud también estamos por conocerla con el polígono, bueno, con el triángulo de velocidades, del cual, sacando la medición respecto a mi dibujo y la escala, tengo que mi velocidad de B conocida, que es de 400 milímetros sobre segundo, que va hacia arriba, la de D medida, que es de 273.68 milímetros sobre segundo, mi relativa medida del dibujo es de 564.90 milímetros sobre segundo, y con estos valores de la relativa y la distancia de B a D, saco mi angular de mi eslabón 3, haciendo la división, los 564 milímetros por segundo sobre los 357 milímetros, que es la distancia, y me da una velocidad angular de 1.57 radianes sobre segundo, y debido a que va hacia arriba, porque es la suma de BD más la relativa, me da la de B, que es hacia arriba, tengo que mi sentido sería antihorario.
Entonces, con base en con estos valores, ahora calculo la velocidad de A, en la cual saco la proporción que tendría de mi eslabón en mi triángulo de velocidades. Entonces encontraría mi A', que estaría a una distancia proporcional a mi dibujo, pero en la nueva escala de velocidades. Entonces tengo que la distancia de D' a A' sería igual a la distancia de DA sobre DB, que son las distancias del dibujo original, por la distancia de' B', que es la longitud en mi triángulo de velocidades. Entonces me da que es una longitud de 882.65. Lo trazo en mi triángulo y la intersecto desde ese punto hasta mi origen de velocidades y la mido. Y me da que mi velocidad de A es igual a 698.80 milímetros sobre segundo. Y nada más la coloco en mi diagrama de mi mecanismo para conocer su dirección y su ángulo respecto al horizontal, que es de 78 grados. Y listo, sería todo por mi parte. Eso es todo, perfecto, muy bien. Gaitán Delgadillo. Así es. Muy bien, muy bien. Muy buena presentación. Entonces, Gaitán Delgadillo. Bueno, ya tiene 2 puntos más. Gaitán Delgadillo, en su primer parcial. Ok. Gracias, profesor. Nada, ya está muy bien su calificación. Bastante avanzado. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver. Tema de trenes. Ok, está. Entonces,
vamos a continuar con el tema de trenes. Ahora abordaremos el caso de los trenes de engranes planetarios, que son, ¿verdad? Y cómo se resuelve, ¿no? Entonces, aquí estoy presentando, ¿sí se ve o no lo presenté? ¿Está viendo en pantalla? Sí, se ve, profesor. Ok, Ahí ya se ve, profe. ok, bien, gracias. Entonces aquí ya habíamos visto este problema, les había explicado toda la metodología para resolverlo, ¿no? Incluso les puse ahí una tabla para determinar los sentidos si tenían alguna duda en cuanto al análisis. Y se terminó de resolver los valores. Esto es como trenes ordinarios, nada más son trenes ordinarios. Son de los problemas, yo creo, que he encontrado de los más laboriosos, ¿no? Que es existe un tipo de trenes de engranes ordinarios que vendrían siendo compuestos, ¿verdad? Porque aquí, como se ve en la figura, el engrane 4 y el engrane 3 comparten el mismo eje de rotación, es una sola pieza, si ustedes observan. Aquí lo estoy señalando, entonces sería un tren compuesto. Pero la situación es de que este tipo de trenes de engranes, su característica es que la flecha o el eje de rotación de entrada con respecto al eje de rotación de salida, las dos flechas, los dos ejes son colineales, ¿verdad? Del 2 y el 5. Cuando esto ocurre, ¿verdad? Que del engrane 2 pasa al 3, el 3 es el mismo que el 4 y 4 pasa a 5. Entonces, ese tipo de trenes de engranes donde entra, llega a la flecha y da la vuelta y vuelve a quedar la flecha de salida en la misma dirección, se le llama tren de engrane recurrente o invertido. Sí, entonces nada más es como un antecedente, información. Así está, arreglo se le llama tren de engranes invertido o recurrente. De la misma forma es tren ordinario compuesto y se resuelve con todas las herramientas que se utilizaban o la mayoría de las herramientas que se utilizaron en el problema anterior. Ahora, vamos a ver el tren de engranes epicíclico. ¿Sí? ¿Cuál es el tren de engranes epicíclico, verdad? Aquí, como observan, tenemos un tren de engranes epicicloidal o planetario, ¿no? Cualquiera de las tres formas es correcta. Si ustedes observan, ahí tenemos dos engranes y un brazo, 3. Aquí lo interesante es de que si yo considerara los dos engranes rotándose y el brazo 3 fijo, se consideraría un tren ordinario. Sin embargo, ahora el brazo que lo soporta, que antes pudiera haber sido fijo y hubiese sido considerado un tren ordinario, ahora no, ahora se suelta y se le da movimiento. Y se puede fijar al engrane 4, puede el engrane 4 estar fijo o no, o estar pivoteado y moverse de forma independiente, como aquí ocurre. Entonces, cuando el brazo se suelta, el soporte se suelta, permite el movimiento de un engrane con respecto al otro. Por ejemplo, ahí yo me imagino el centro de pivoteo de 2, ¿verdad? El centro de pivoteo de 2 permite al engrane 2 rotar con respecto a su eje. Pues evidentemente el brazo que va sujeto al engrane 4, pues va a poder rotar. Del lado derecho se ve una representación simplificada, se le llama representación simplificada, de los engranes, ¿verdad? De los engranes 2, tanto el engrane 2 como el engrane 4, están representados por una I, ¿verdad? Una I latina larga.
y cada una de estas X está sujeta en el centro a su propio eje de rotación. Por un lado, el engrane 2 tiene una flecha, un eje que parte del engrane 2 y se va hacia la izquierda. O bien viene de la izquierda y llega al engrane 2, ¿no? Y por el lado del engrane 4, que es el engrane que rota alrededor de la periferia del engrane 2, ¿verdad? 4 rota con respecto a 2, alrededor de la periferia, por eso se le llama movimiento pericicloidal. Tiene también su eje de rotación, pero está unido al brazo 3. Y ustedes observan del lado derecho 2 y 3 tienen ejes colineales como si fueran recurrentes, ¿verdad? Sin embargo, el eje de rotación de 2 y de 3 no es el mismo. Del lado izquierdo pareciera que están ahí unidos, pero no es cierto, ¿verdad? Están separados el brazo y el elemento 2, el eje de 2. Esta forma es la forma más simple y sencilla de un tren epicicloidal. Debo de hacer la siguiente aclaración. Un tren epicicloidal, bueno, te lo voy a decir más adelante, normalmente debe de tener 3 engranes, como en el video que les mostré, para dar equilibrio dinámico. Pero para motivos de cinemática, pues con un solo engrane es más que suficiente. Entonces, aquí tengo al engrane y la forma, las partes de las cuales consta el tren epicicloidal son las siguientes. Esto es importante saber el nombre de las partes, porque en base a eso podemos identificarlo. Vamos, de forma académica, ya sea en forma académica, ¿verdad? O bien en la práctica profesional. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver un par de problemas donde combinamos los trenes epicicloidales con los ordinarios. Entonces, gráficamente se presta a la confusión entre cuál es uno y cuál es otro, o dónde comienza uno y dónde termina el otro, ¿verdad? Entonces, esta es la forma más simple, ¿verdad? Porque puede haber más de un engrane central o más de un engrane planetario para tal efecto. Entonces, para comenzar, tenemos al engrane 2, que se le llama engrane Sol o central. El 2 es Sol o central. Y el engrane 4, como tiene movimiento que asemeja a un sistema planetario, rota alrededor del centro que es el Sol, ¿verdad? Por eso que se le llama Sol, ¿verdad? Entonces 4 representa un engrane planetario. Entonces ya tenemos 2, central o Sol, y el 4 es planetario satélite, ¿no? Planetario satélite. Esos son 2 elementos. El tercero sería el brazo o soporte planetario. Ahora bien, no tiene una relación muy directa a los 3, y es importante indicar al brazo 3. ¿Por qué al brazo 3? Porque, por un lado, si al engrane 2 se le llama Sol, porque 4 rota alrededor de él como si fuese un Sol, él, ¿verdad? Y 4 un planeta, también el 2 se le llama engrane central. ¿Por qué el engrane central? Porque representa el centro del sistema planetario. Obviamente, si es el centro del sistema planetario, su eje de rotación o su flecha de 2, ¿verdad? Esa flecha que se ve del lado derecho y va hacia la izquierda, esa línea
está la mitad del engrane 2 y se va hacia la izquierda, ese representa el centro de rotación del sistema. ¿Por qué es el centro de rotación del sistema? Vean del lado derecho, ¿verdad? Este es el eje de rotación de 2, este es el centro del sistema. ¿Por qué el centro del sistema? Porque coincide con el eje de rotación del brazo soporte. Entonces, a este engrane 2 se le llama engrane central, porque coincide con 3. Entonces, 3 me va a dar la representación del sistema completo. Entonces, este eje de rotación, este que tengo aquí, representa el centro del sistema. A partir de este, fíjense bien lo que voy a decir, me permite establecer que a partir de este eje de rotación, todos los que coincidan con este eje de rotación van a ser engranes centrales. Por ejemplo, ¿verdad? Trazo la línea y el primero que concuerda es 2. Más adelante vamos a ver que trazamos la línea y pueden haber 2 o hasta más. Entonces, por eso se le llama engrane central. Pero no solamente basta con esta condición de que coincida con el centro de rotación que genera el brazo 3. Para hacer un engrane central, pues sí cumple la condición, pero tiene que ser un engrane central y sol. ¿Y cómo lo va a cumplir? Ah, bueno, pues además de tener esta condición de que su eje de rotación coincida con el de 3, además debe tener montado un planeta. Como este engrane 2 coincide con el eje de rotación de 3, entonces es un engrane central, pero además es un sol. ¿Por qué? Porque tiene montado sobre 4, que es un planeta. ¿Cómo sé que 4 es un planeta? Ah, bueno, pues porque está unido su eje de rotación y es coincidente con el brazo. Parecía sencillo, ¿no? Nada más estoy explicando cómo es la configuración. Pero después voy a hacer esta y unas configuraciones más elaboradas que se unen a otros engranes y van a ver que muchas veces tiende a confundirse. ¿Hay alguna duda acerca de esto? No, profesor. No, profe. Entonces, recuerden, es sol o central, sol o central, o el eje de rotación, sol central, sol por el 4, ¿verdad? Y 4 unido al brazo. Perfecto. Entonces, aquí decimos, ¿verdad? La figura muestra el tren de engranes y se llama tren planetario, si lo dije. Y aquí, ¿verdad? Exactamente está compuesto, aquí les pongo cómo está constituido y los nombres. Y pongo igual las indicaciones, ¿no? Eje de rotación del brazo es colineal con el eje de rotación del engrane central. Bueno, esto ya lo había dicho. Y aquí es donde les mencionaba que en realidad, en la práctica, así es como se ve representados los trenes planetarios, de 3 en 3, pero con hacer el análisis cinemático de uno de ellos, pues ya se concuerdan lo de los 3, ya en los videos, pues, ya vieron cómo se constituye, cómo están armados físicamente. Entonces vean la diferencia de cómo se representan y en la realidad cómo son. Por ejemplo, aquí ya tenemos una representación un poco más elaborada. Ven aquí como tengo este tren planetario y su representación simplificada. Ven aquí, fíjense bien, 3, aquí tengo el brazo y está unido a este engrane planetario o planeta, ¿verdad? Porque está unido al brazo. Todos los que están unidos al brazo se llaman planetas.
Y obviamente aquí tengo mi centro de rotación del sistema. Como es el centro de rotación del sistema, pues este que coincide, el 2 que coincide con el eje de rotación, su eje de rotación con 3, evidentemente es un membrane central y forma parte del sistema. ¿Por qué? Porque además de esta condición de ser colineal, tiene montado o unido a un engrane planeta, que es el 4. Pero también aquí colineal, bueno, aquí es la forma de representar, ¿verdad? Porque se supone que el eje de rotación, porque 2 no rotan con la misma fecha de 5, cada uno de ellos es diferente. Este es una caja, ¿verdad? Si se acuerdan del video, este es una caja, ¿verdad? Y puede rotar de manera independiente al engrane 2. Como su centro de rotación del engrane 5 es colineal con 3, ¿verdad? Bueno, así se representa, ¿no? Porque estoy hablando de su centro de rotación. Entonces, como es colineal, también es parte del tren de episcopalidad, porque además de ser colineal, tiene unido a él un engrane planeta. Nada más que a diferencia en el caso de 2, tiene uniones con dientes internos. Entonces, como verán, para poder identificar los trenes planetarios, lo primero que tenemos que buscar es el brazo. Después del brazo define a todos los que son centrales, y mientras tengan un engrane montado que vaya directo unido a 3, pues serán planetarios, si no, no formarán parte del tren. Así de sencillo. Esto aquí les da una explicación de lo que les acabo de decir, ¿verdad? Y aquí otro tipo de trenes. Todo esto se utiliza para modificar el comportamiento cinemático. Aquí pongo una nota importante, interesante, donde dice que cualquiera que fuese el caso, solo se puede tener un soporte o brazo planetario en un tren planetario. Entonces, podemos tener varios planetarios o varios centrales, pero lo que no podemos tener es varios brazos. ¿Por qué? Porque por lo que acabo de decir, ¿verdad? El brazo define al tren. Si tenemos más de 2 brazos, entonces quiere decir que son 2 planetarios en el sistema. Entonces nada más podemos tener un brazo. Aquí tenemos nuevamente el brazo. Vean cómo el brazo define el centro de rotación del sistema, que es este, ¿verdad? Es el centro de rotación de todo el sistema. Como a 3 está unido 5 y 4, 5 y 4 son planetarios. Y los centrales son, como coinciden con el eje de rotación de 2, es el 2 y el 5. ¿De acuerdo? Y el 6, perdón, aquí faltó el número 6. No, esto fue del texto, porque yo lo copié del texto. Entonces, aquí faltó el número 6, porque es una caja, ¿verdad? Es una caja que tenemos. Entonces, los centrales son 2 y 6 por su eje de rotación, y son parte del tren porque están unidos y hacen contacto con un planetario y con un 4 planetario. 2 con 4 y 5 con 6. Vean cómo es otro tipo de arreglo. Aquí tenemos trenes planetarios dobles, ¿no? Son planetas dobles. Bien. Aquí tengo un tren de engranes epicíclico simple con planetarios dobles. Es otra forma de representar. Aquí tengo el brazo, ¿verdad? Y soporta a los planetas 4 y 5. Aquí está el brazo. Pasa por 6 y soporta a 4 y 5. Y los centrales son el 2 y el 6. Vean aquí como el 2 y el 6 coinciden con el eje de rotación 2 y 6, coinciden con el eje de rotación de 6, del brazo, perdón,
el brazo B soporta 4 y 5. 4 y 5 obviamente están unidos a los dos centrales 2 y 3. Que las tenemos aquí. 2 y 6, perdón. 2 y 6. Bien. Se pueden tener diferentes arreglos del sistema, ¿verdad? Aquí los tenemos. Entonces, aquí vamos a ver varios. Ok, entonces esto lo vamos a analizar en la siguiente sesión para no irnos rápido y concluirla bien. Vamos a continuar la siguiente sesión con la explicación, ¿no? Si no tienen alguna pregunta que hacer, pues sería todo por el día de hoy, muchachos. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ok. No, profe. Ok, entonces ya tienen todos asignados su tarea para la presentación, ya están las tareas dispuestas, pues lo pueden hacer en equipo, ¿verdad? O en varios equipos pueden organizar para que sea más simple la labor, y lo que sí es que la presentación de la tarea es por equipo, ¿de acuerdo? El mismo equipo del examen pues, será el equipo que me va a mandar la tarea. Ok, es todo por hoy, les agradezco su atención, que se hayan conectado, nos vemos el día, en la próxima sesión, que sería el día jueves, ¿de acuerdo? Bueno. Gracias, profesor. Hasta luego a todos, que tengan un excelente día. Hasta luego, profe, que tenga buen día. Bye. Hasta luego. Igualmente a todos, bye. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchachos.